En el año 1963, un matemático, también meteorólogo, llevaba una investigación acerca de el tiempo, de predecir los cambios climáticos. Este hombre estaba haciendo unas pruebas en sus computadoras, unas computadoras, por cierto, pues yo creo que una calculadora hoy en día tiene más procesamiento que esas computadoras, pero él estaba haciendo allí una serie de experimentos para procurar predecir el clima. Un día introdujo unos datos a su computadora y se dio cuenta que los resultados que obtenía eran muy diferentes a los que ya había obtenido anteriormente, con casi idénticamente los mismos números. Solo había cambiado 3 decimales, era un número de 6 decimales y solamente redondeó un poco más y obtuvo un resultado completamente diferente. Esto mostraba que en 2 meses, si el clima mostraba que tal vez iba a llover, pues con el nuevo cambio que hizo, con los nuevos resultados, tal vez iba a estar haciendo sol. O sea que se dio cuenta que habían cosas muy pequeñas que cambiaban todo hacia el futuro, todo. Allí nació una de las conocidas, incluso hay películas que se han desarrollado alrededor de esto, y se le ha dado el nombre como el efecto mariposa. Y hoy vamos a dejarnos guiar por el Señor para que nos hable a cada una de nuestras vidas, de esas cosas pequeñas que finalmente, al pasar el tiempo, pueden transformar no solamente la vida de nosotros, sino la vida de muchas personas. Yo no sé si hay problemas con la presentación. Ya está ahí. Recuerdo por allá como en el año 1995, tenía alrededor unos 10 años, estaba en grado quinto. Estaba en el grado quinto y el profesor como suele ser común en la escuela, nos mandó a hacer una tarea en el área de tecnología. Era muy sencillo realmente, pero para hoy puede ser sencillo, y era hacer un computador. Y en ese tiempo, pues, yo recuerdo que nosotros vivíamos en una familia muy feliz, alegre, unida, pero realmente en una familia de bajos recursos era difícil en 1995 hacer la maqueta de un computador. Entonces yo estaba muy apasionado por el deseo de poder hacer la réplica de un computador y me gustaba. De hecho ya venía desbaratando cosas. Bueno, cuando las desbarataba realmente no volvían a funcionar. Ese sí era algo que no me funcionaba bien, pero tenía el deseo de poder aprender más de este tema. Fue un poco frustrante realmente cuando no tenía, ni mis amigos tenían computador para hacer la tarea. Con relación a esto, había una tía de nosotros que estaba muy cerca y se dio cuenta de la situación. Ella iba y trabajaba en casas de familia y ayudaba en las cosas del aseo y cosas así. Y yo recuerdo que ella le contó a una de sus patronas de la dificultad que tenía yo para hacer esa tarea. La señora escuchó a mi tía, era una persona de edad, fue hasta un lugar, una tienda, y compró un libro que se llamaba PC para Dummies. Eso es una serie ya viejita, ¿cierto? Pero cuando mi tía me lo trajo esa semana, yo estaba muy feliz por el regalo que había tenido y además pude hacer la tarea. Realmente no recuerdo cuál fue la tarea, la nota de la tarea, pero lo que sí recuerdo fue el regalo que ella hizo. Hasta el día de hoy recuerdo ese gesto tan bonito de ella, que no me conocía, realmente no había nada de ganancia al regalarme ese libro. Pero cuando yo lo recibo, eso hasta el día de hoy puedo decir que transformó mi vida. ¿Y cuál es lo más importante de todo esto? Una pequeña acción,
Una pequeña acción donde mi tía le dijo a la señora y esa señora fue hasta la tienda, compra este libro y me lo regala. Esa señora al día de hoy no se dio cuenta de lo que hizo. Falleció años atrás. Lamenté después porque me di cuenta de esto en la pandemia cuando estaba revisando y mirando mi vida. Llegué a este punto y no me imaginaba el impacto que tuvo este libro en mi vida. Ella nunca se dio cuenta del impacto que tuvo en mi vida esta pequeña acción de salir y comprar un libro. Yo tampoco se lo dije y no me había dado cuenta hasta años después. Varios años después terminé la ingeniería en sistemas. Esto me instó a terminar y inclinarme hacia esta área de mi vida. Y sin duda alguna, ahorita hablaba con Jan y comentaba un poco al respecto de esto, de cómo haber estudiado esto ha sido base fundamental para que Dios haya desarrollado el propósito que Él tenía en mi vida y en lo que ahorita lo estamos haciendo con mi esposa y con las personas que nos rodean. Realmente son cosas muy pequeñas y la Biblia está rodeada de cosas como estas. Muy pequeñas, hay muchas historias alrededor de toda la palabra de Dios, que hay cosas muy pequeñas, pero que cambiaron y transformaron el mundo. No confundas pequeño con insignificante. Solemos pensar que las cosas pequeñas no son importantes, hay que dejarlas pasar, ¿cierto? Yo recuerdo una de las historias que de pronto también todos tenemos presente es la historia de José. Cuando lo van a vender sus hermanos, uno de ellos se opone, dice, Rubén, dice, no, mejor metámoslo a este lugar y no derramemos sangre, ¿cierto? Una intervención muy pequeña, pero que tal vez impactó tremendamente la vida de José, por lo tanto, del pueblo de Israel y todo lo que ya conocemos que vendría más adelante. Iba pasando por allí una caravana que lo compraron precisamente, algo muy pequeño. Cuando José está allí, que es tentado por esta mujer, también nos damos cuenta que decidió no desagradar a Dios, obedecerlo y salir corriendo de allí, ¿cierto? Absteniéndose de estar con esta mujer. Son momentos pequeños en la vida de alguien que pueden transformar y vemos cómo cada situación de estas fue formando el futuro en este caso para José. Más adelante, una que sí realmente me pareció mucho más pequeña fue cuando José interpreta los sueños de estas dos personas en la cárcel, el copero y el panadero, y luego cuando el copero está junto al faraón que tiene estos sueños y no hay nadie que los pueda interpretar, solamente fue algo muy pequeño, muy sutil, donde él dijo, yo conozco a alguien que lo puede hacer. Se animó a decirlo. Es algo muy pequeño realmente y tal vez podemos pasarlo por alto, pero a partir de esa situación de ser sensible y poder hacer lo que debe hacer, Dios puede hacer grandes cosas. Después conocemos el propósito de Dios a través de lo que fue haciendo con José y el pueblo de Dios, y que cada una de estas situaciones estaban completamente alineadas a la voluntad de Dios y que las conocía Dios con su conocimiento previo, pero que dependía de las acciones de cada uno de nosotros. Sin duda alguna, no desconocemos la soberanía de Dios, su conocimiento previo, y que Dios tiene todo el poder en sus manos y el mundo entero está bajo su dominio y tiene todo, y que no hay una sola pulgada en todo el universo que se rehúse a la voluntad de Dios. Todo el mundo está sostenido en sus manos. Pero paralelo a esto hay una verdad que parece inconciliable, y es que cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, cada momento, y a través de esas decisiones Dios está desarrollando el propósito, está llevando y formando cada uno de esos planes de bien que tiene para cada uno de nosotros. Es difícil entre
entre todas las historias uno ve estos detalles. También recordamos que cuando Jesús nació y iban los magos, allí iban pasando, buscando, siguiendo la estrella, ellos llegaron hasta el rey Herodes, y recuerden que cuando el rey Herodes se dio cuenta de esto, él se turbó demasiado, ¿cierto? Él era una persona poderosa y también un poco celosa de su poder, y vienen estos magos diciendo que vienen a adorar al rey de los judíos, y evidentemente eso iba a generar allí un impacto, y se turbó él tremendamente. Cuando él les dice que sigan adelante, pero que por favor cuando regresen pasen y le digan dónde es para él ir a adorar. Evidentemente eso era una falacia allí, ¿cierto? Pero cuando ellos ya terminaron allí, ellos iban a regresar y sintieron del Señor, Dios les habló, que se fueran por otro lugar. Algo muy sencillo como esto, de no irse por un lugar, sino por otro, que normalmente para nosotros puede parecer algo sencillo, del día a día, que no afecta nada. En ese momento de la historia, dependía la sobrevivencia del Hijo de Dios. Y Dios iba formando cada uno de estos eventos a través de cada una de las personas que son sensibles a la voz de Dios. Sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Es algo que realmente para nosotros es un poco habitual hablar de esto. De hecho, cuando estaba en la reunión de jóvenes y de niños, siempre alguna situación, una decisión complicada, nos decían, escucha la voz de Dios, haces la voluntad de Dios. Y parece un poco fácil hablarlo, pero cuando queremos ponerlo en práctica, se hace complicado. Porque ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Pues regularmente no hay una zarza ardiendo donde nos dicen cómo debe ser, ¿cierto? Pero a veces acudimos a la palabra y decimos, la palabra es la voluntad de Dios, y ahí encontramos qué es lo que Él quiere. Pero cuando tenemos la decisión del día a día, por dónde me voy, le doy el puesto a esta persona, mi actitud, todo lo encontramos allí. Pero en el día a día nosotros tenemos unas impresiones donde sentimos de un momento a otro poder servir a alguien más, poder sonreír, poder ayudar, poder estar dispuesto a no avanzar por donde sabemos que le desagrada a Dios. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros suele ser algo realmente, a veces lo tenemos allá, muy lejos, muy abstracto, y sabemos que la palabra de Dios está lo que Él quiere para nosotros, pero en el día a día, en las partes prácticas, se nos hace completamente difícil. Y sentimos a veces que deberíamos poner orden, digamos, en las finanzas, ¿cierto? Pero no lo hacemos, porque de pronto no se nos aparece un ángel o en un sueño que nos diga, bueno, vamos a cuadrar esas finanzas porque si no nos vamos a ir a la quiebra. Entonces, como de pronto eso no pasa, pero sí sentimos allí, a veces cuando estamos haciendo las cuentas a fin de mes, decimos, uy, yo creo que se me estaba yendo la mano aquí, y más en diciembre, ¿cierto? Ahorita que ya estamos en temporada de compras, uy, se me está yendo la mano, siento que debería organizar mejor mis finanzas, siento que debería ser menos impulsivo con mi dinero y con las compras, ¿cierto? Debería ayudar más a mis padres en casa, no sé, o a mi esposa, o qué sé yo, debería, y de pronto Dios nos habla de esa manera, deberíamos, ¿cierto? Deberíamos comer más saludable, dar de comer a las personas de pronto que con más necesidad, ofrendar más, ayudar y estar más dispuesto, pero realmente empezamos nosotros a razonar a veces con ese debería. Allí empezamos como a decir, no, tal vez no lo voy a hacer con esta persona porque no la conozco, tal vez no va a usar el recurso que le voy a dar para esto, no voy a hacer esto porque de cierta manera lo puedo hacer mejor de otra manera. Bueno, al fin y al cabo empezamos a razonar con cada uno de esos debería que empieza a salir de parte de nosotros. Pero en realidad hay una historia, y aquí vamos a ver, aquí encontramos un punto ciego,
Eso, en Juan 9 hay una situación donde un hombre estaba ciego y va Jesús con sus discípulos caminando y sus discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, este hombre está ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o su familia, sus padres? ¿De quién es la culpa? ¿Cierto? Realmente, incluso hoy en día, todavía encontramos ese razonamiento, ¿cierto? Lamentablemente, ¿quién pecó? ¿Por qué está así? ¿Cierto? Jesús le responde a ellos y les dice, lo que está pasando acá, lo que a este hombre le sucede, está hecho para la gloria de Dios, para que Dios pueda glorificarse y las personas conozcan el poder de su gloria. Jesús llega y se le acerca a este hombre, hace barro, lo pone en sus ojos y le dice algo muy sencillo: ve a lavarte. Algo muy sencillo, realmente. Para él, que había estado ciego tanto tiempo, realmente ir a lavarse, esto no me va a sanar, ¿cierto? Pero cuando Jesús le dice algo y lo hacen, suceden cosas maravillosas, aun cuando son pequeñas y parecen insignificantes, viene el milagro. El milagro ya había sido dado, lo único que tenía que hacer era obedecer algo muy, muy pequeño. Realmente nosotros a veces queremos hacer cosas grandes, cosas que impacten, queremos ir al mundo, a ser misionero, queremos estar al frente de un gran ministerio, pero Jesús en el día a día nos pide cosas pequeñas y a través de esas cosas pequeñas impactamos personas y transformamos y dejamos que el milagro que Dios tiene para cada una de nuestras vidas se haga posible. Recuerdo, hoy tengo un amigo que tiene un ministerio acá en la ciudad, se llama Obras para la Gloria de Dios. Hace días, mientras conversaba con él, recientemente el Señor les regaló una casa donde actualmente hay dos mujeres con sus hijos allí que han sido de condición vulnerable en la calle y las albergó allí con su esposa. Tienen un hermoso ministerio y pues como es nueva la casa no tienen muchas cosas para estas mujeres. Me contaba él que fueron a comprar, se desplazaron a un lugar a comprar una cama y unos colchones. Cuando estaba allí realizando la compra de esto, vio que la factura, o mejor la cotización, era bastante elevada para lo que él quería, valía 2 millones de pesos. Y entonces él allí empezó a razonar, lo que les decía ahora, uno empieza a razonar y dijo, no, pero podemos comprar, estas personas han sido de la calle, pues de pronto un colchón más baratico, no lo van a notar la diferencia, yo creo que mejor algo más económico. Pero de repente el Espíritu Santo empezó a hablarle desde dentro, desde ese sentimiento que nosotros a veces empezamos a razonar con él y le decía, tú cuando has ido a pasear con tu familia, tú has gastado de lo mejor, para ellos has comprado las mejores cosas, para ti también. Y empezó él allí y fue sensible a la voz de Dios y en ese momento decidió comprar los colchones y el camarote que había cotizado y que costaba ese dinero y que justamente tenía eso muy ajustado al presupuesto. Lo hizo en la mañana y en la tarde una persona lo llamó y le dijo que le había consignado 2 millones de pesos para ofrenda al ministerio. Cuando nosotros somos obedientes en las cosas pequeñas, liberamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Las cosas pequeñas transforman y nos pueden llevar a la construcción de lo más grande que Dios tiene para cada una de las vidas de nosotros. En primera de Samuel encontramos una historia donde Dios le envía, le da una orden a Samuel para que se la transmita al rey en ese momento, a Saúl, y era realmente ir a acabar con un pueblo donde había sido opresor y habían hecho mucho mal contra el pueblo de Dios. Samuel va y hace esta
cumple, digamos, esta orden en obediencia, pero hay un problema. Cuando Samuel viene hacia él, se para con él y dice, ven, ¿qué pasa con estas vacas que hay acá? ¿Y por qué el rey está ya todavía vivo? No, es que las vacas eran buenas y sacamos lo mejor, y este rey, pues, vamos a ver qué hacemos con él, pero no lo mataron, y cogieron lo que Dios les había dicho que destruyeran, lo que empezó a razonar. Y cuando nosotros razonamos lo que Dios nos da, nos dice que hagamos, nos podemos perder de la bendición más grande, como pasó con Saúl, que por ponerse a razonar, por ser temeroso al pueblo que quería hacer esto y no decir vamos a hacerlo de esta manera porque Dios quiere que lo hagamos así, entonces Samuel le dijo, hoy la gracia y la compañía de Dios se alejará de ti. Eso le dolió mucho a Samuel, por no obedecer. Una obediencia a medias no es obediencia, no es obediencia, ¿cierto? Pero si somos sensibles a la voz de Dios, Él puede hacer que una persona sencilla, pequeña, como David, pueda llegar a ser un rey y pueda estar en la genealogía del Hijo de Dios. Aquí vemos, hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí yo traté de buscar una foto parecida a la de él. Esta foto es muy conocida, la del tigre, ¿cierto? O es un leopardo, no sé. Es una historia de Naamán. Naamán era un hombre muy poderoso, realmente tenía mucha influencia, estaba siendo parte de uno de los imperios en el momento más fuerte, el cual obviamente había colonizado de cierta manera al pueblo de Israel. Naamán era un hombre sirio y tenía influencia, era un comandante de este ejército. Pero tenía algo malo Naamán. A ver si alguien recuerda que tenía lepra. Y sin duda alguna, los que conocemos un poquito allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la lepra era algo realmente malo, era muy malo, no solamente por el tema físico, el dolor, sino en el tema del alma, al tener que ir por la calle gritando inmundo, inmundo, alejarse de la familia, alejarse de sus hijos, alejarse de la sociedad y esperar una mente lenta donde podía estar perdiendo sus miembros, era doloroso realmente. Y este hombre tenía mucho dinero, porque cuando estaba en su casa triste, había una niña en su casa, como criada, israelita, y le dice a la señora, le dice, si mi amo fuera a ver el profeta de Dios en Israel, en Samaria, él lo sanaría. Entonces, Naamán escuchó esto, fue hasta el rey en ese momento y le dijo a su rey que si le dejaba ir al pueblo de Israel a ver qué pasaba. Entonces el rey le hizo lobby, hizo una cartica, dijo, mire, recíbame a esta persona que lo aprecio mucho y sánalo. Entonces Naamán organizó su viaje y montó en su carruaje. Yo tengo aquí, que dice la palabra, un apunte que dice 68 kilos de oro. O sea que por eso está ahí el carrito, ¿cierto? 68 kilos de oro y 340 kilos de plata. Tremendo eso. Iba mucho, yo hice la cuenta y eso, cada kilo hoy en día vale 205 millones de pesos. Un kilo de oro. O sea que eran 13,000 millones de pesos que llevaba solo en oro. Y este hombre se va con todo ese oro, obviamente con esa enfermedad que tenía, pues él quería dar todo. Se va con todo ese oro hasta llegar al pueblo de Israel, llega al rey de Israel y le muestra la carta donde decía el rey de Siria que si podía, por favor, sanar a su comandante, ayudarle. Y allí se encuentra con la actitud ya de este rey donde dice, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy Dios, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo sanar esto.
no, seguramente lo que este rey quiere es guerra contra mí. Y entonces se rasgó sus vestidos y estaba muy triste con esa petición que le hizo este otro rey. Entonces Eliseo se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo a su rey, le dice, rey, dile que venga, mándamelo que yo aquí le voy a mostrar lo que es el Dios de nosotros, el Rey de Reyes, para que él conozca el poder de Dios. Entonces lo mandan a Naamán, a la casa de Eliseo, llega con su carruaje, con su tigre, ¿cierto? Con su leopardo, y va entrando allí, y Eliseo no sale. Este era un hombre poderoso, y llega y no sale Eliseo, y manda a alguien y le dice, mira, dígale a Naamán que vaya al río, se sumerja 7 veces y quedará sano. 7 veces y quedará sano. Naamán se sorprendió, y que ni siquiera me atiende, ¿cierto? Qué falta de cortesía, y vea el regalo que traigo. Y era tan sencillo lo que dijo Eliseo, que Naamán dijo, no, esto no puede ser. Se molestó, se llenó de ira, y entonces cuando iba volteando ya para irse, los soldados que iban con él le dijeron, Naamán, pero es que si él hubiese mandado algo más complejo, algo realmente difícil de hacer, ¿lo habías hecho? Sí. Entonces empiezan a hacerlo entrar en razón, y él decide ya entrar al río, se sumerge y es completamente libre, sano. Hay cosas pequeñas que Dios nos manda a hacer. Los milagros ya han sido decretados, ya han sido dados. El propósito de Dios ya está ahí. Pero cuando tenemos ese miedo de hacer esas cosas pequeñas, cuando nos cuesta avanzar hacia lo que parece insignificante, que era sumergirse en un río. Si él no hubiese entrado allí, se hubiese ido, había perecido con esa lepra y no había dejado que el regalo de Dios a través de Naamán, a través de esa sanación milagrosa, se hiciera efectiva. Ya había sido dado. Solamente era hacer algo sencillo, solamente era sumergirse, y nosotros a veces creemos que Dios va a hablarnos de cosas grandes, que hagamos, que dejemos la familia, que dejemos el trabajo, pero nos olvidamos de las cosas más pequeñas, de las más sutiles, de dar un abrazo a alguien que lo necesita, de mantener una buena actitud, de sonreír, de hablar del amor de Dios a nuestro vecino, hablar con nuestros hijos. Las cosas pequeñas realmente transforman todo. Hay un versículo muy conocido, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cosas tan sencillas como esas. Queremos que nos vaya bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Cosas que están allí a la mano. El que es generoso prospera, dice Proverbios 11:25. Estamos esperando que Dios nos prospere, que venga el milagro, que pasen cosas grandes en nuestra vida y que avancemos y que realmente parezca que nuestra vida avance y se transforme, pero no estamos haciéndolo en pequeño. Muchas de las cosas ya se dieron, ya se dijo. Cuando Jesús le dijo al leproso, al ciego, ve y lávate, el milagro ya estaba hecho, solo era quitarse ese barro. Muchas cosas ya sucedieron en nuestra vida. Nos falta ir a hacer algo pequeño, ser fiel en lo poco. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, los que están agobiados, y yo os haré descansar, yo les daré descanso.
si estás agotado, porque ha sido un año de pandemia, de dolor, de escasez de pronto para algunos, de confrontación, el Señor nos dice: vengan a mí que yo los haré descansar. Todos nosotros hemos llegado a ese momento donde sentimos que ya no podemos, y es verdad, con nuestras fuerzas flaqueamos, somos débiles, nos equivocamos, pero cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos transforma. Sus atributos de santidad, de amor, de misericordia, de gracia, de benignidad, todo nos transforma y nos llenamos de gozo, aún en medio de dificultades. Vengan a mí. Si estás tú agobiado, si estás cansado, ven a Cristo. Él te cambia, Él te transforma. Cualquier persona que nos esté viendo allí a través de las redes sociales, de estos medios de comunicación, que siente dolor, que siente que ya no puede más, que sus finanzas, su hogar, su salud está deteriorada, así como Naamán solamente tenía que sumergirse en el agua, ser obediente en lo más mínimo, en lo pequeño, y después iba a ser sanado de esta enfermedad tan espantosa. Dios transforma vidas y ha transformado cada una de nuestras vidas de esa manera, con algo muy pequeño. No fue venir a los pies de Cristo y decir: Señor, te necesito, solo no puedo. El milagro ya fue hecho hace más de 2000 años en la cruz, donde la gracia se expandió para cada uno de nosotros, y a través de una entrega sincera de corazón, así como lo hizo Naamán, fue y se sumergió. Tal vez pueda dudar en el principio, tal vez pueda cuestionar, pero cuando ya estás allí, el milagro se hace y el propósito de Dios se ve realizado en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas pequeñas pueden transformar todo. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes también. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero esas cosas grandes se van construyendo con esas pequeñas cosas de obediencia. Un ladrillo usted lo ve pequeño, pero con un ladrillo se puede hacer una casa, se puede hacer una iglesia muy grande, se puede hacer un castillo. Son cosas pequeñas las que van transformando nuestra vida, y todos los días tenemos a las manos esas decisiones. Todo el tiempo decidimos. Cuando nos levantamos, con quién compartimos, qué decimos, para dónde voy. Y en esas decisiones es donde poco a poco vamos llegando hacia nuestro destino, hacia el lugar donde Dios quiere llevarnos, hacia donde ha preparado para que podamos cumplir el propósito. Dios desde antemano dice que nos preparó para andar por buenas obras, por ese sendero de ayudar a los demás, de servir. Y a veces nos rehusamos, tal vez porque razonamos, que somos tal vez un poco egoístas, pero el Señor, a través de ese milagro de hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, nos dio libertad y nos da el poder hoy, a través del Espíritu Santo, en tomar las decisiones correctas, en avanzar en esas pequeñeces que para nosotros tal vez es insignificante, pero que a través de esas pequeñas cosas Dios está impactando y haciendo el milagro para muchas personas. Deja que tus pequeñas alas, las acciones, esas pequeñas acciones que tal vez tú creas que no tienen importancia y que no las ven en las redes sociales, no están allí, no están público. Deja que esas pequeñas acciones sean como las alas de la mariposa, que pueden con solo un aleteo formar
un huracán de bendición para todas las naciones. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar ante su presencia y que el Espíritu Santo pueda usarnos para hallar bendición a muchas personas, y que a través de esas pequeñas acciones Él está llevando el propósito en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú todos los días estás trabajando en cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que al final tú tienes planes, y a través de nuestra vida, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros. Pero a veces, tal vez, somos como Saúl. Queremos obedecer a medias y tal vez nos perdemos del milagro más grande, Señor, de hacer parte de esa genealogía hermosa del Hijo de Dios, de estar en los planes tuyos. Señor, permítenos ser como este ciego que obedeció en lo más pequeño. Solamente ir a limpiar sus ojos con el agua le dio la oportunidad de conocer el milagro más grande que tú tenías para él. O como Naamán, que tal vez dudó al principio y tal vez quería comprar todo eso con este oro, con plata, y llevaba muchas cosas con su poder, pero se dio cuenta que eso no le importa a Dios. Las cosas grandes, y queremos mostrar cosas muy grandes. Y el Señor le dijo a través del profeta: ve y haz esto, algo sencillo. Hoy Dios te está diciendo: preocúpate de las cosas pequeñas, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá el Señor. Nosotros nos desgastamos y a veces pasa mucho tiempo esforzándonos por conseguir, así como Pedro estaba toda esa noche tratando de conseguir los peces, y era su profesión y él sabía: yo sé cómo hacerlo. Pero no depende de nuestras fuerzas, solamente algo pequeño. Cuando el maestro te dice: lanza la red, algo que tal vez ya hemos hecho muchas veces, algo que tal vez creemos que sabemos hacer, pero cuando somos obedientes en las cosas pequeñas, suceden milagros, suceden cosas grandes. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú estás allí con esos brazos extendidos para transformar a cualquier persona que decida solamente aceptar ese milagro maravilloso de tu salvación, del mensaje de gracia, y transformar vidas. El milagro ya se hizo hace más de 2000 años, cuando Cristo derramó su sangre y pagó por nuestros pecados. Hoy solamente es aceptar al Hijo de Dios, y el Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas totalmente. Gracias, porque podemos andar confiados en que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Te honramos, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Antes que se vaya Adriana, quiero decir algo más. Gracias, Juan. Fui muy bendecido. Sentado ahí estaba pensando esto, mire. ¿Cuántas áreas de nuestra vida siguen teniendo lepra? Eso solo lo sabemos nosotros. Y esas áreas, como la economía, como nuestra relación matrimonial, nuestra vida personal, nuestras emociones, viven en lepra, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque Él nos ha dado pequeñas instrucciones. Y Él espera de nosotros que hagamos el acto de fe necesario para poder recibir de Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho un tiempito para orar? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho un tiempito para leer la palabra?
¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho un tiempo familiar de oración, verdad, Juan? ¿Cuántas pequeñas cosas Dios nos ha dicho que hagamos? Que usemos nuestra fe, que obedezcamos la palabra en esas pequeñas cosas. Pero tal vez podemos tomar la actitud incorrecta, no la que tomó Naamán, sino decir, bueno, eso de lavarme 7 veces, o eso de orar como que no es lo más importante ahora. Y nosotros seguimos cargando con una lepra que ya fue pagada en la cruz del Calvario. Amén. Y algo que el hermano decía hoy poderoso, y es: la obediencia en fe desata la bendición de Dios. Esa instrucción que Dios te da hace que lo que estaba retenido llegue a tus manos. La bendición de Naamán ya había sido dada, solamente él tenía que creer la palabra del profeta. Recuerda que en el Antiguo Testamento la palabra del profeta era la boca de Dios. Y sabes que hoy en día solo basta con creer una palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe, y la fe te va a impulsar a obedecer. Cuando tú obedeces, los cielos se abren sobre ti. Amén. ¿Sabes qué nos está llamando Dios a este próximo tiempo? Ya se acerca el 2021, pero creo que todos nosotros, Dios nos está diciendo y tocando la puerta diciendo: es tiempo de obedecer un poco más en esas pequeñas cosas. Por lo menos a mí me lo dijo ahí, en algunas áreas de mi vida. Me dijo: es tiempo de obedecer. Las cosas pequeñas pueden cambiar tu vida para siempre. El efecto mariposa nunca se nos va a olvidar. Pequeños actos de obediencia traen grandes bendiciones de parte de Dios. Amén.